Buenas noches, ingeniero Copollo. Mi nombre es Andrea Cuadra Linares. A continuación voy a sustentar em, el parcial del corte número 3 de la materia de diploma. Entonces, bueno, a mano izquierda tenemos la bibliografía, en donde vamos a encontrar todas las referencias bibliográficas con las que realicé este trabajo de estudio, este mapa mental. Bueno, empezando por un ensayo. Entonces, ¿qué es? Tenemos que es un texto argumentativo cuyo fin es defender un punto de vista. En este, el autor puede presentar diferentes formas distintas de argumentar. Tenemos estos tipos de argumentación a priorísticos basados en datos y hechos de valores. Tenemos humanos, familiares, sociales, morales, éticos, religiosos, afectivos, físicos y económicos, de autoridad y de definición. Por otro lado, tenemos racionales, relación causa y efecto, en donde la causa se refiere al por qué algo sucede y el efecto se refiere a lo que sucede. Y de comparación. De comparación. Bueno, por otro lado tenemos los artísticos, en donde tenemos la descripción de un suceso, evento o pues algo que el autor desea describir, y de narración. Bueno, entonces el ensayo académico entonces es un tipo de texto en prosa donde se analiza, interpreta y evalúa un tema. En este ensayo es donde se intenta resolver un problema por medio de argumentos. Ok, y tenemos diferentes tipos que ya les voy a explicar. Bueno, tenemos las características de un ensayo. Entonces, bueno, primero se sugiere delimitar el tema. Ok, primero se sugiere la brevedad del ensayo, delimitar el tema. Esto quiere decir cuál es el periodo de la realización de la investigación. Puede abarcar cualquier tema que el autor desee pues, investigar. Debe tener una postura crítica de comprensión, explicación e interpretación. Ok. Debe ser de argumentación. El autor debe de argumentar su ensayo de forma que pueda persuadir, argumentar o convencer al lector de su punto de vista. Bueno, debe tener variedad temática. Y debe tener un lenguaje pues apropiado según su tipo de ensayo. Ok, los pasos para escribir entonces son: primero, la selección del tema. Ejemplo, bueno, pues ejemplo, síntomas del COVID. Entonces, se realiza una investigación de todos los síntomas que, bueno, según la Organización Mundial de la Salud y según muchos estudios, cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente. Bueno, la búsqueda de información. Entonces, la información debe de estar basada en revistas científicas, digamos, en el Ministerio de Salud, en la base de datos de ellos, en las bases de datos virtuales de la Universidad Militar. Tercero, la organización. Entonces, debe haber una estructura organizacional del ensayo, en donde se muestre pues la primera parte, que sería la introducción, el desarrollo, conclusiones y referencias, que ya lo voy a mostrar más adelante. 4. La redacción según el orden previsto.
Entonces esto es importante, ya que redacción de investigación científica. Entonces la redacción debe tener relación con el tipo de ensayo. Ok, entonces ahora sí vamos a ver en la estructura del ensayo. Entonces, en la introducción consta de uno o varios párrafos en el cual se debe enunciar el tema, se debe plantear el problema y se esbozan los objetivos del ensayo y se plantea la tesis. Básicamente esto complementa el párrafo o los párrafos. También debe tener un título y se debe plantear la tesis. Entonces, el autor expresa su postura frente al tema o situación planteada. Para formular la tesis, entonces se debe primero indagar de causas y consecuencias. Entonces, las positivas son usadas para reconocer y promover el cumplimiento y las negativas. Y en consecuencias negativas tenemos las usadas para reducir la cantidad de instancias del no cumplimiento. Bueno, por otro lado, tenemos acudir a relaciones que mantienen el problema con otros fenómenos. Y tenemos desarrollar el texto con enunciados que lo sustenten. Es súper importante. Ok. Tenemos también, el desarrollo del ensayo, en donde se desarrolla el tema de investigación, que es el sustento del tema que pues escogí o que se escogió. Se citan párrafos y expertos para dar peso al argumento. Y bueno, recomendaciones, pues es opcional, se redactar en tercera persona. Conclusiones. Entonces, en la parte de conclusiones es el párrafo de cierre, en donde se puede terminar con una reflexión. Entonces, cómo hacer una reflexión crítica. Entonces se debe de organizar una agenda con las tareas, delimitar el tema y hazlo lo más específico posible. Investiga para darle base a tus argumentos. Escribe introducción, desarrollo y conclusión. Elige un tema llamativo y de interés general. Plantea una tesis con tu opinión principal del tema. Haz un esquema y conecta tus ideas. Revisa y edita para eliminar párrafos innecesarios. Otro factor importante es el uso de una cifra textual, el interrogante y proponer soluciones en el trabajo de investigación. En el párrafo de conclusión se confirman las ideas del cuerpo del ensayo y se responden las preguntas planteadas. Finalmente tenemos las referencias, en donde según las normas APA va el apellido del autor. Bueno, si son dos autores, entonces iría de esta forma: el año, el título del libro, subtítulo del libro, lugar de expedición y editorial. Si fuese un libro, ¿no? Pero pues hay otras formas de citar artículos, revistas, etc. Bueno, son las fuentes utilizadas para sustentar el trabajo. En los aspectos formales, entonces son determinantes para el trabajo, del investigador, y son, bueno, la coherencia, en donde debemos sentir, decir y hacer adecuadamente lo que queremos expresar en el texto. Tenemos también la puntuación, el uso de puntuación, comas,
es importante en el desarrollo del texto. Ok, los conectores. Es importante saber ubicarlos dentro del texto. Tenemos algunos conectores como de oposición, como pero, aún, sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado, por más que. Causa y consecuencia, por qué, ya que, puesto que, por consiguiente, debido a consecuencia, por ende. De adición tenemos y también, además, asimismo, de igual modo y de la misma manera. De tiempo tenemos finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después. Ok, también debemos fijarnos en la ortografía, ¿no? No es lo mismo, ya que pues las reglas ortográficas dicen, digamos que para vaya, suena igual, pero significan diferentes cosas. Entonces, digamos, vaya de ir, vaya de cerca a un vallado, vaya de fruto pequeño o color, y pues esta palabra pues no existe. Entonces, así con otras reglas ortográficas que debemos tener en cuenta en la elaboración de nuestro ensayo. Ok, y por último las normas APA. Entonces, en donde pues hay, pues nos especifican el tamaño del papel, las fuentes de tamaños, abreviaturas, interlineados, sangría, bueno, etcétera. Referencias, citas, todo. Ok, claves de un ensayo según Fernando Vázquez del año 2016. Entonces, primero, lo más importante de una tesis es la postura frente a un tema de investigación. Segundo, hay que soportarla con diferentes argumentos. Tercero, hay que emplear conectores, como pues estos que vemos acá, de copulación, disyuntivos, adversativos, causales, consecutivos, condiciones explicativos temporales, comparativos finales y de espacio. Ok, indagar sobre las siguientes preguntas: ¿cuál es la idea o ideas que articulan el texto? ¿Con qué autores voy a argumentar? ¿Cómo voy a iniciar y a terminar? ¿Qué extensión va a tener? ¿Qué tipo de ensayo es? Ok, y finalmente el, el licenciado Fernando Vázquez eh, nos explica, bueno, nos da pues como un tip, como unas estrategias para la escritura. Entonces pues lo quise poner acá. Frase detonante, que consiste en redactar varias oraciones teniendo como principal una frase motivo. Epistemología compuesta consiste en construir un párrafo en el que se incorporen varias palabras inventadas y términos nuevos creados a partir de prefijos y sufijos. Suceder citas, que consiste en componer párrafos relacionados con varias citas. El pasar del tiempo, que consiste en describir los cambios de un proceso. Y el álbum de fotografía, que consiste en ubicar una fotografía y describirla. Bueno, él básicamente sugiere esto para que los estudiantes tengan una mejor claridad y se puedan desenvolver fácilmente a la hora de realizar un ensayo. Entonces, pues es como los aspectos más importantes que él habla en su libro, y también realizó él realizó como un webinar, ya que pues él es maestro y pues él planteó las ideas y todo. Entonces acá comparten, es interesante. Bueno, continuando con, ok, voy a suspender el video y ya continúo. Gracias.